Desde el comienzo de las revoluciones árabes en Túnez, hace prácticamente 3 años, esa oleada de cambio, de revolución, valga la redundancia, de transformación, de búsqueda de un futuro añorado y mucho mejor, ha recorrido el norte de África y algunos países del Mediterráneo oriental, ¿no?, de lo que es considerado Oriente Próximo. El denominador común de todos ellos, de todos esos cambios, se ha venido en llamar primavera árabe, ¿no? Una primavera que en definitiva, como decía un amigo mío, en tono humorístico, se ha convertido en verano, en otoño y en invierno, y aún sigue coleando, ¿no?, en muchos países. Pero era un tema que, por su actualidad, la guerra en Siria, los cambios que todavía se están viendo en Túnez, precisamente, en Libia, en Egipto, pues requería, o por lo menos llamaba la atención del equipo de Ser Historia. Y hemos contactado con un periodista perfecto conocedor de este mundo, autor de un libro que se llama Crónica del Nuevo Oriente Próximo, publicado por Catarata, y director de una nueva revista que dentro de muy poco va a ver la luz, Tinta Libre. Javier Valenzuela, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, shukran. Shukran, afwan, como habría que decir, ¿no? De nada. Una revolución implica para muchas personas, que tenga como consecuencias cierto un cambio, por lo menos a una escala realmente grande. Viendo lo que hoy podemos escrutar, ver en Oriente Próximo, en los países árabes, ¿se puede hablar de la primavera árabe como una revolución? ¿Ha habido realmente un cambio? Absolutamente, porque una revolución, y estamos en Ser Historia, es cuando unas determinadas ideas, unas ideas de progreso, de cambio y de progreso, se encarnan en un sector amplio de la población, en millones, decenas de millones de personas. Eso es una revolución. Y la primavera árabe, que se inicia en Túnez y se extiende, como bien has dicho, por el norte de África y Oriente Próximo, es la encarnación de unas determinadas ideas, las ideas de libertad y dignidad, en millones de árabes. Eso es una revolución. Pero una revolución, como sabemos bien y sabéis bien en este programa, no se resuelve en 45 minutos con un final feliz garantizado. Una revolución dura años, dura décadas, tiene avances y retrocesos, contrarrevoluciones. Así que la primavera árabe, ha habido gente que ha dicho, la ha dado por muerta por el mero hecho de que no se haya transformado de inmediato en democracias sólidas y estables en el norte de África y Oriente Próximo, pero no. La prueba es que ahí tenemos que a la primavera árabe, a los alzamientos por la libertad y la dignidad en Túnez, Egipto, Libia, Siria, siguieron victorias electorales islamistas en Túnez y Egipto, y hubo gente que dijo, se acabó. Yo fui de los que dije, ¿quién ha dicho que se acabó? El partido continúa, y la prueba lo estamos viendo ahora. En Túnez y en Egipto hay movimientos populares masivos de cientos de miles de personas contra esos gobiernos islamistas y reivindicando los principios de hace 2 años, esos principios de democracia y derechos humanos. Es una revolución y se encarna, termino esta primera intervención, se encarna exactamente en la línea de las revoluciones democráticas del siglo XVIII occidental, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Resulta muy difícil, ¿no?, si se me atreve esta expresión, instaurar regímenes democráticos en países con una tradición tan complicada, ¿no? Se ha hablado siempre de dictaduras, aunque luego eran consentidas por Occidente, ¿no? Sí, a Occidente el statu quo anterior le venía muy bien. A Europa y a Estados Unidos había autócratas que mantenían el orden, reprimían a los islamistas y a los yihadistas, garantizaban el suministro de gas y petróleo y controlaban la inmigración irregular. Entonces ese statu quo le convenía. Occidente ha hecho muy poco, la verdad, por difundir estas ideas de democracia y derechos humanos en el mundo árabe. Han sido ellos, los propios chavales y chavalas y los profesionales árabes, los que, gracias a los modernos medios de comunicación, se han ido impregnando de esas ideas, de ese espíritu, de esa filosofía, y los que iniciaron el combate. Y es verdad que Occidente ha hecho muy poco. Le convenía ese statu quo, pero no le convenía a los ciudadanos árabes, que eran tratados, como bien sabes, directamente como perros por sus propios gobernantes, ¿no? La primera palabra que un policía dirigía a un árabe en Marruecos, Túnez, Libia, Egipto o Líbano era Caleb, perro. Y la gente estaba harta de ser tratada como perros. Mucha gente. No digo yo que estas ideas de la primavera árabe sean
alcancen al 100% de la población. Digo que alcanzan a amplias franjas de la población, a cientos de miles, a millones de personas. Tampoco las ideas de la Revolución norteamericana y francesa eran compartidas por el 100% de los ciudadanos estadounidenses y franceses de la época. Había muchos partidarios en Estados Unidos del buen rey George de Inglaterra y muchos partidarios en Francia de los Borbones. Lo importante, insisto, es una revolución es cuando se encarna en un amplio sector de la población, como ha ocurrido en el mundo árabe, y casi es triste decirlo, a pesar de Europa y de Estados Unidos. Es que ha tocado algunos de los aspectos que yo quería comentar en la siguiente cuestión, ¿no? Túnez fue el primer caso, se habló de las redes sociales, de Internet, de Facebook, de Twitter, de Twenty, como instigadores, en muchos casos, de la expansión de esos ideales, pero resulta curioso cómo esta extensión se puede dar en países en donde incluso el 60% de la población es analfabeta, ¿no? Yo el caso que mejor conozco es el de Egipto, porque los oyentes saben que suelo ir mucho por allí, y el acceso precisamente a estas redes sociales de la inmensa mayoría de la población es nulo, no hay Internet, no solamente porque no llegue la red, sino porque además esas personas son totalmente analfabetas, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo se puede entender? Sí, pues mira, pues porque toda revolución, y volvemos a los clásicos, necesita lo que se llama una vanguardia. En este caso la vanguardia no han sido partidos políticos o líderes, sino han sido las juventudes urbanas de ciudades como Casablanca, como Túnez, como el Cairo y Alejandría, conoces bien, las juventudes urbanas de clase media, que esas sí que tenían acceso a Internet. Quizás la única aportación occidental a la primavera árabe fue que a principios de los años 2000 se liberalizaron las telecomunicaciones en todos esos países gracias a la presión de nuestras compañías telefónicas, digo de las compañías telefónicas de la Ribera Norte, que querían esos sabrosos mercados. Se regalaron o se ofrecieron a precios muy bajos teléfonos en principio, luego smartphones, igual exactamente que aquí, y luego acceso a Internet. Y entonces resultó que llegó un determinado momento, 2007, 8, 9, 10, en que había, no todos, efectivamente, no todos los árabes del norte de África, pero sí había decenas de miles, cientos de miles de chavales y chavalas conectados vía Facebook, Twitter al mundo y conectados entre sí, que es lo más importante, conectados entre sí a través de las páginas de Facebook que iban creando. Y entonces esta sensación de estar conectados entre sí, en primer lugar les quitó el miedo. Descubrieron que no estaban solos, que no es que uno en su casa pensara que Mubarak era un monstruo, ¿no? Sino que resultaba que había un montón de gente, de chavales y chavalas que pensaban lo mismo. Entonces así empezaron a ver que no estaban solos, empezaron a quitarse el miedo y empezaron a hacer las primeras convocatorias de manifestaciones. En Túnez, cuando se inmoló Mohamed Bouazizi, y en Egipto poco después. Entonces ese ha sido el papel de las redes sociales, el de hacer que esa vanguardia, insisto en la palabra vanguardia, esa minoría avanzada que eran las juventudes urbanas, se comunicara entre sí, afilara sus ideas, también sus métodos. Decidieron a través de las redes sociales que iban a ser pacíficos, que la violencia no conducía a nada, por eso las ocupaciones que tú conoces bien, de Tahrir, que era, y vayamos a la gran plaza cairota y ocupémosla pacíficamente. Y resistamos todas las provocaciones para la violencia, método que por cierto luego ha sido esta vez ha sido seguido en España por el 15M o en Estados Unidos por Occupy Wall Street, o sea que esta vez han sido los chavales y chavalas árabes los que han enseñado a las juventudes del resto del planeta una forma de lucha pacífica, que es la de la ocupación de la plaza, del ágora, ¿no? Una plaza que en el caso de Egipto, por ejemplo, tiene más excusa que otra, ¿no? La plaza del Tahrir significa literalmente plaza de la liberación, y fueron ocupadas, como bien decía Javier, con cierto pacifismo, ¿no? Quizás la parte más violenta, más virulenta, la ponían precisamente los sistemas instaurados anteriormente, que no veían con buenos ojos la llegada de esos movimientos que parecía que se les estaban subiendo, como dirían los jóvenes, a la chepa, ¿no? Pero uno de los grandes miedos de esta primavera árabe en ocasiones era el miedo que había a la guerra civil, al conflicto bélico. En Egipto, por ejemplo, yo conozco bastante bien a los egipcios y es bastante difícil que esto se pueda dar, ¿no? Pero no se consiguió ese mismo pacifismo, esa tranquilidad en otros lugares como Libia o lo que podemos ver ahora mismo en Siria, ¿no? Siempre incluso los estamentos instaurados durante décadas pues echaban la culpa al terrorismo, ¿no? Quizás el miedo a la guerra civil
es quizás uno de esos grandes temores, ¿no?, en estas revoluciones. Sí, la secuencia fue Túnez, Egipto, y entonces llegó la primavera árabe a Libia. Y recordemos que Gaddafi decidió que él no iba a hacer como Ben Ali Mubarak, no se iba a ir, ni iba a dejar que lo depusieran unos generales, y que él iba a resistir numantinamente a sangre y fuego. Y efectivamente aplastó salvajemente los iniciales movimientos de protesta en Libia, y estaba a punto de conquistar Benghazi, pero de conquistar cañoneándola implacablemente, cuando se produjo la intervención militar occidental en apoyo de la rebelión, y aquello se convirtió efectivamente en una pequeña y corta guerra civil en la cual Gaddafi fue derrotado. Entonces se dice, bueno, Libia, se habló mucho de el futuro de Libia, ¿cuál será? Porque Libia es una sociedad tribal, poco consistente. Bueno, mis amigos libios me dicen que está mucho mejor que con Gaddafi. O sea que efectivamente ahora puede haber caos, descontrol, alguna que otra violencia, pero se respira mucho más libremente con Gaddafi, y no hay libio, bueno, salvo los añorantes del viejo régimen, que siempre hay en otras partes, que diga que estaban mejor. Entonces no, están aquí mejor. Incluso se sigue diciendo en muchas ocasiones con Franco vivíamos mejor, ¿no? Pues en Libia también se dice con Gaddafi vivíamos mejor, esa gente, pero que prefiere la paz de los cementerios a las incertidumbres de la libertad. Mis amigos libios están muy contentos. Y luego Siria ocurrió un poco lo mismo. Bashar el-Assad, que la confusión es, porque es que yo llevo 25 años yendo a Siria, y primero vi a Hafez el-Assad y luego a su hijo Bashar el-Assad, porque la familia Assad inventó la República Árabe Hereditaria, que tiene bemoles. Entonces Bashar el-Assad y su clan de los Assad decidieron que tampoco iban a dejarse desalojar por manifestaciones pacíficas, y las iniciales protestas pacíficas y democráticas de los chavales y chavalas sirios fueron reprimidas a sangre y fuego, y han logrado llevar los Assad, digo los Assad porque están él, Bashar, pero también su hermano Maher el-Assad, es un clan, han logrado llevar la situación siria a un espanto, que es una guerra civil que cada vez tiene tintes más sectarios, más de etnia contra etnia, religión contra religión. Y bueno, han conseguido el apoyo de Rusia para que vetara cualquier intervención internacional, y siguen haciendo el régimen sirio sigue haciendo una represión brutal, es de una brutalidad extraordinaria, torturas implacables, una cosa que recuerda los peores momentos del holocausto nazi, ¿no? Lo que están haciendo los Assad en Siria ante la pasividad internacional, porque estamos vetados por Rusia. Es un horror, pero en fin, así es la cosa. Si te parece, Javier Valenzuela, periodista, estamos hablando con él sobre la primavera árabe. Vamos a escuchar un reportaje que ha preparado nuestra compañera María Belchi en las pasadas Navidades. Estuvo en Egipto, y allí grabó un reportaje que vamos a poder ver también en la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, el vídeo completo en su formato de vídeo, en donde recoge el testimonio de varias personas, todas ellas jóvenes, de cómo ven ese cambio de transición del antiguo régimen de Mubarak a cómo se encuentra Egipto 2 años después de la revolución. Le llamaron el Viernes de la Ira. Se retiró la policía y los ladrones salieron de las cárceles. Nos sentimos sobrecogidos al descubrir los destrozos que habían causado sobre los tesoros que guardábamos en el museo. Después de 18 días, nuestro presidente Hosni Mubarak abandonó el poder, lo que significaba que la revolución había triunfado. Viernes, 12 de la mañana. La frenética vida de la ciudad queda interrumpida. En todos los rincones del mundo árabe comienza Salat al-Juma, la oración más importante de la semana. Por primera vez, después de meses, la bulliciosa plaza de Tahrir se presenta en calma. Solo 2 años después de una revolución que convulsionó el país y llenó de esperanza a todo el mundo. $20 millones de habitantes pueblan la caótica ciudad del Cairo. 2 años antes, 1 millón de personas se lanzaba a las calles contagiado por la fiebre de una libertad que agitó los cimientos de todo Oriente Medio. Occidente miraba con admiración a una nación capaz de levantarse contra sus ataduras, pero tal vez escasamente preparada para afrontar un cambio tan radical.
Desgraciadamente, el problema de Egipto son los elevados índices de analfabetismo. Esa gente no es capaz de elegir y se exponen a que cualquier persona les utilice de acuerdo a sus intereses. Sin educación, la gente no puede entenderse ni comunicarse entre sí. Debemos reconstruir el país de nuevo con esfuerzos individuales y con organizaciones que apoyen la protección de nuestra historia. Aquellos que salieron a las calles no superaban el porcentaje del 1,25% de los habitantes del país. Una élite intelectual ajena muchas veces a una población en su mayoría rural y con escasa formación académica. La inestabilidad inicial producida por las revueltas se ha dilatado más de lo esperado y la población, cansada, comienza a preguntarse si todo aquello tuvo algún sentido. Los miles de muertos dejan paso a oportunistas que nada tienen que ver con la revolución. La gente vuelve a sus trabajos con una economía cada vez más mermada por la escasez del turismo. El espíritu libertario parece evaporarse lentamente y los extremismos emergen dominando ya las propias instituciones. Tenemos que unirnos para evitar cualquier dominación que ponga en peligro nuestro patrimonio. Los hermanos musulmanes no aceptan otras posiciones y no tienen un proyecto claro que ayude a resurgir el país. La creciente oleada islamista que invade el país acentúa la escisión entre los habitantes de una región históricamente armónica, en la que diferentes etnias y religiones han entretejido la identidad egipcia. Yo no soy copto ni musulmán, yo soy egipcio. El futuro de Egipto. Egipto va a recuperarse, si Dios quiere, pero se trata de un proceso lento. Nadie sale de una revolución en 2 años. Necesitamos tiempo para recuperar nuestra fuerza, pero somos fuertes, somos egipcios. Los gritos de la revolución se han apagado en una marea de coches furiosos y los hijos de la revolución han quedado reducidos a 4 tiendas de campaña. Solo queda el polvo y el silencio en un país con la sorprendente capacidad de renacer 1 y 1000 veces de sus cenizas. Ser Historia con Nacho Ares. Hassan el-Giftawi, Salah el-Maseh, Jacobo Yusuf o Iman Zidane comentaban en este reportaje un poco lo poco que había cambiado Egipto después de la dictadura de Mubarak, y es aquí en donde retomo un poco la conversación con Javier Valenzuela, periodista, director de una publicación que dentro de muy poco vamos a poder disfrutar en papel, la revista Tinta Libre, y autor también de un libro fantástico, Crónica del Nuevo Oriente Próximo. Javier, quizás una de las cosas que a mí más me llama la atención, quizás por el conocimiento tan cercano que tengo de Egipto y cómo lo he vivido en los últimos 20, 30 años, es que ahora a todos se nos llena un poco la boca hablando de Hosni Mubarak, el dictador, Gaddafi el dictador, cuando hasta hace prácticamente 2 años era el presidente democrático que todos aceptábamos y que había sido elegido en las urnas, ¿no?, de una manera libre y abierta. Bueno, no tú y yo, o sea, digamos que el establishment aceptaba, el establishment político, diplomático, económico, occidental aceptaba, no tú y yo, porque Gaddafi no fue elegido nunca y las elecciones de Mubarak eran un auténtico cachondeo. Obtenía resultados del 100,5% de los votos emitidos a su favor. Ahora sí que ha habido elecciones democráticas en Túnez y en Egipto, han ganado los islamistas. Han sacado un 30% de los votos, más o menos, tampoco es que hayan arrasado, pero en fin, gobiernan. Entonces la gente, para volver a los testimonios de estos amigos egipcios, la gente es verdad siente una decepción, en el sentido que ellos habían creado muchas expectativas de que también se iba a producir un gran cambio social y económico, de que sus vidas iban a mejorar mucho en lo social y económico, y esto no se ha producido, incluso se ha empeorado. En países como Túnez y Egipto hay un cierto desajuste de la economía, el turismo
va menos, hay menos turistas, porque los turistas tienen miedo a la inestabilidad. Y es verdad, en Túnez y en Egipto se vive en términos socioeconómicos duramente, incluso más duramente que hace 2 o 3 años. Pero también es un fenómeno histórico. No hay ninguna revolución, estamos en ser historia. Si tú miras el periodo de la Guerra de Independencia norteamericana, fue económicamente fatal para la gente. El periodo de la Revolución Francesa, pues lo mismo. La Revolución Rusa, en los primeros momentos después de la caída, que es otro acontecimiento histórico del muro de Berlín, en Europa del Este, pues los húngaros, los polacos, los checos, nos decían cuando íbamos por allí, es que estábamos mejor con el comunismo, porque al menos nos garantizaba la comida, la sanidad, la educación, la vivienda, la libertad. Siempre va acompañada, es un momento esencial de la libertad, de un desajuste socioeconómico, y la gente se ha creado muchas expectativas que no se ven satisfechas en el primer momento. También la transición española, tú eres más joven, pero yo la viví, pero recuerdo los años 77, 78, 79, 80, 81 en España, donde estamos haciendo la transición democrática, económicamente eran malísimos, con mucho paro, mucha inflación, en aquella época había gente que decía exacto lo que hablábamos antes, con Franco vivíamos mejor. Bueno, una revolución, un cambio histórico tiene que ir acoplándose. Y hay un periodo muy duro para la gente, sobre todo muy duro para la gente, para el pueblo, ¿no? Para los que no tienen nada o tienen poco. Y eso lo están viviendo en Túnez y en Egipto. Es absolutamente verdad. Es absolutamente verdad que yo por eso siempre suelo decir a mis amigos, si queréis, el mejor modo de apoyar la primavera árabe es viajar allí, por favor, viajar allí. Vayan de turista, me refiero, vayan ustedes a Marruecos, vayan a Túnez, vayan a Egipto, donde, por cierto, tú vives allí, no hay ningún problema de inseguridad, nadie te mata, nadie te acuchilla, nadie te bombardea, o sea, no pasa nada. Como tampoco el turista que venía a España en el año 1978-79, pues tampoco le pasaba nada, ¿no? Que no había un gran riesgo. Vayan allí, hagan turismo y aporten divisas a nuestros hermanos de la Ribera Sur. Lo que sí que es curioso, por ejemplo, el hecho de que las revoluciones, el propio nombre prácticamente lo lleva implícito. Una revolución es un cambio drástico y en ocasiones conlleva violencia, ¿no? Y nos llama la atención, por ejemplo, cuando cayó Gaddafi, el régimen de Gaddafi, como esa parte que lo derrotó, que lo tiró de ese trono en el que había estado durante décadas, lo hizo de una manera tan violenta, ¿no? Y ellos mismos se colgaban la etiqueta, o nosotros por lo menos queríamos ver en ellos ese cambio democrático, ¿no? Intentar ver a unos demócratas pegando tiros al antiguo gobernador es un poco chocante también, ¿no? Sí, pero esto me lo explicaba mi amigo, el gran escritor libio Hisham Matar. Me lo explicaba así: mire usted, Hisham Matar, su padre lo secuestró y desapareció, o sea, lo mató Gaddafi. Entonces comienza la revolución libia y dos de sus primos se suman a la rebelión contra Gaddafi. Los dos mueren. Y hay otro tercero de los primos, que al final llega, en el momento final, llega a donde está Gaddafi escondido y donde es capturado y tal. Entonces me contaba Hisham Matar, ¿te puedes imaginar, Javier, el odio, la ansia de venganza, la violencia que llevaba mi primo después de haber visto que tantos familiares suyos habían sido antes de secuestrados y desaparecidos y durante la guerra habían muerto violentamente? O sea, es muy difícil. Es muy difícil. El ser humano no es angélico, ¿sabes? Lo vemos cuando tenemos niños pequeños, vemos que no son en absoluto angélicos, tiene pulsiones violentas, ¿no? Y que hay que controlar. Evidentemente eso es la civilización, eso es la educación, eso es la democracia. Pero en una situación de guerra civil tan extrema, yo a veces me pongo si hubiera estado allí frente a Gaddafi en aquel momento, después de haber visto eso, que mis familiares habían muerto, que el tirano estaba allí, me hubiera costado francamente controlar las ganas de darle una bofetada, como mínimo darle una bofetada. Dicho lo cual, evidentemente, claro que fue penosa su sí, tampoco vamos a justificar la justificación, pero yo me hubiera costado mucho no darle una bofetada al tirano Gaddafi. Evidentemente hubiera sido horrible. Eso es así, la violencia engendra violencia y Gaddafi había engendrado muchísima violencia. Como es muy triste, pero puede ocurrir en Siria, que si se resuelve la situación con una caída del régimen de los Assad, se produzcan, ya lo adelantamos aquí, es ser historia, pero también podemos hacer ser futuro, se produzcan momentos de violencia, claro, porque cuando ha habido decenas de miles de sirios que han muerto en estos 2 últimos años por la represión del régimen, pues va a ser difícil que a alguien no se le escape algo
algo de violencia, ¿no?, en el final del texto. Es así. Es triste, pero el ser humano, insisto, no es angélico. Y desde luego que, por ejemplo, el caso de Bashar el-Assad, Bashar el León, ¿no?, que es lo que significa literalmente el nombre de este tirano, que quizás antes no lo veíamos, pero tal y como está actuando en la actualidad con su pueblo, sí que podemos tildarlo de tirano y de sátrapa, de dictador, de todos los adjetivos calificativos que podemos aplicar sobre él. Javier Valenzuela, periodista, director de esta publicación que en muy poco tiempo va a ver la luz, Tinta Libre, y autor de un libro fantástico, Crónica del Nuevo Oriente Próximo. Muchísimas gracias por habernos explicado de una manera tan intensa, también y muy didáctica, el mundo de la primavera árabe. Shukran, gracias. Afwan.